Y si te dijera que una sola decisión puede deshacer una vida, fracturar una familia y poner en jaque a toda una monarquía, que la elección de un príncipe alguien nacido entre privilegios, admirado por millones y observado en cada paso, podría convertirse en el punto de partida de un escándalo que nadie vio venir. Imagina a un hombre aplastado por la tradición, el deber y las expectativas, enfrentado a una pregunta imposible. ¿Qué haces cuando el amor y la lealtad chocan de frente con la verdad y sus consecuencias? Esta es la historia de Harry. Esta es la historia de Meghan. Y comienza de una forma para la que ningún titular estaba preparado. ¿Has oído los rumores? ¿Has visto destellos en tabloids, publicaciones de Instagram y hilos virales en Twitter? Puede que incluso creas entender quién es Meghan Markle, una actriz, una figura pública, una mujer moderna que irrumpió en la realeza y la transformó para siempre. Pero la historia real, la que hace levantar cejas a los historiadores y contener la respiración a los conocedores del palacio, es mucho más compleja, más escandalosa y sobre todo más humana. Porque detrás de las fotografías impecables, las entrevistas cuidadosamente diseñadas y las muestras públicas de afecto, existe una cadena de decisiones cuyas ondas se expandieron por la monarquía, los medios y la conciencia colectiva de un modo que nadie anticipó. Y en el centro de todo estuvo Harry, tomando una elección que algunos consideran decisiva e incluso fatal. Retrocedamos un poco, antes de los títulos, antes del frenesí de los paparazzi, antes de la entrevista con Oprah que sacudió al mundo. Harry era un hombre en busca de su lugar. El príncipe que en los tabloides parecía invencible, héroe de guerra y hijo menor querido, siempre luchó con su identidad. El peso de las expectativas resultaba asfixiante. Vivía bajo la sombra de la tragedia de sus padres, comparado constantemente con un ideal de perfección impuesto por la monarquía y por la mirada pública. Y entonces de pronto apareció Meghan. No solo entró en su vida, la irrumpió. Con el alego un mundo que Harry nunca había transitado: Hollywood, riqueza, privilegios, controversias y susurros capaces de helar la sangre de cualquier observador curtido en asuntos reales. Aquí es donde la historia se complica. Porque mientras el público veía en Meghan una figura de cuento moderno, fuentes internas y periodistas de investigación dibujaban un retrato distinto. Según algunos reportes, su pasado no estuvo marcado únicamente por ambición y movimientos de carrera, sino también por interacciones calculadas con hombres poderosos, un estilo de vida ligado a yates, círculos sociales de élite y conexiones que, de salir completamente a la luz, podrían sacudir incluso a las audiencias más indulgentes. Esos relatos sostienen que Meghan sabía moverse entre el poder y la influencia con una destreza que pocos se atreven a imaginar. Creas o no esas afirmaciones, lo cierto es que son explosivas y colocan a Harry en una posición donde cada decisión tomada tras conocerla quedó cargada de consecuencias potenciales. Algunas consecuencias eran evidentes, otras simplemente inimaginables. La tensión nace en el instante mismo en que los mundos de Harry y Meghan se cruzan. El protocolo real se enfrenta al brillo de Hollywood. La tradición choca con la modernidad. El palacio es un entorno donde cada paso se observa con lupa, cada palabra se disecciona y cada gesto se carga de simbolismo. En ese contexto, el pasado de Meghan, su magnetismo, sus relaciones, sus contactos y su ambición pasa a ser un elemento central, no solo en su vínculo con Harry, sino en la percepción pública de la monarquía. Y Harry queda atrapado en medio del fuego cruzado. El hombre destinado a proteger la institución termina defendiendo su propio corazón, sus decisiones y su historia de amor frente a una tormenta que quizá nunca comprendió del todo. Ponte por un momento en su lugar. En un instante eres un príncipe viviendo una vida guiada por siglos de expectativas, rodeado de asesores, de familia y del peso de la corona. Al siguiente estás profundamente enamorado y expuesto ante el mundo, y cada decisión, cada movimiento se convierte en materia de juicio global. Meghan no es solo una compañera, es un fenómeno. Aporta carisma, inteligencia y estilo, pero también preguntas incómodas, rumores persistentes y una atención constante. A los medios les fascinan las narrativas, los tabloides prosperan en la contradicción, las redes sociales son un campo de batalla, y Harry, pese a su preparación y privilegio, se ve navegando aguas desconocidas. Es el choque clásico: amor contra deber, percepción contra realidad, elecciones privadas frente a consecuencias públicas. La historia se vuelve más oscura y compleja precisamente por los rasgos que definen a Meghan: ambición, inteligencia, encanto. Según Tom Script, ciertos episodios de su pasado, su vida social junto a hombres adinerados, experiencias en círculos de élite, fiestas en yates y eventos de alto perfil, dibujan un retrato que algunos consideran inquietante.
Para unos es una mujer hábil moviéndose en un mundo intrincado. Para otros una estratega que aprovecha oportunidades. Para Harry esas revelaciones van más allá del chisme, se convierten en el punto de apoyo sobre el que guiarán sus decisiones. Confiará plenamente, mirará más allá de los rumores. O la percepción pública amplificada por el escrutinio mediático lo obligará a enfrentarse a la posibilidad de que el pasado de la mujer que ama pueda poner en riesgo todo lo que aprecia. Detengámonos un momento y pensemos en lo que está en juego. Una familia real forjada durante siglos de pronto enfrentada a acusaciones, insinuaciones y un nivel de exposición prácticamente sin precedentes. Una pareja enamorada intentando sobrevivir entre fama, fortuna y juicio público. Un periodista que expone verdades o afirma hacerlo sobre un pasado que desafía lo que creíamos saber. Y Harry en el centro tomando una decisión que muchos califican de fatal. ¿Cuál fue que hizo exactamente? Cómo una sola elección impulsada por amor y lealtad desencadenó una reacción en cadena que todavía resuena en todo el mundo. Esta no es solo una historia sobre el pasado de Meghan o las decisiones de Harry. Es un relato sobre complejidad humana, moral y consecuencias. Sobre cómo una decisión puede expandirse y afectar no solo vidas privadas sino instituciones públicas, lazos familiares y narrativas culturales. Habla de confianza y traición, de ambición y vulnerabilidad, de amor y escándalo. Y la verdad es que nadie puede anticipar por completo lo que ocurre cuando la vida íntima colisiona con la fascinación pública. Cada detalle, cada rumor y cada revelación se convierte en un hilo de una trama desordenada, emocional e imposible de ignorar. Tal vez te preguntes por qué esto importa hoy. La respuesta es sencilla: porque las consecuencias siguen desplegándose. Porque la opinión pública, los relatos mediáticos y las dinámicas familiares continúan moldeándose por lo ocurrido hace años. Porque lo que fue privado ahora forma parte de una conversación global. Y porque en el centro de todo hay un hombre, Harry, que eligió amor por encima de cautela, lealtad sobre prudencia, pasión antes que protocolo. Y las secuelas son algo con lo que el mundo aún lidia, que podría haber hecho distinto. Vio las señales de advertencia, pudo prever la tormenta y sobre todo, saldrá algún día toda la verdad a la luz. Así comienza esta historia de amor y escándalo, ambición y reputación, elecciones y consecuencias, con un príncipe cuyo corazón lo condujo a un torbellino del que quizá nunca escape. Con una mujer cuyo pasado, carisma y astucia siguen fascinando y provocando debate. Y con un periodista que se atrevió a contar la historia que otros evitaron. Esto no es simple chisme. Es el retrato de cómo una decisión puede cambiarlo todo. Esto es historia en movimiento, desarrollándose en tiempo real con apuestas más altas que cualquier drama real visto hasta ahora. Demos un paso atrás. Harry siempre fue impulsivo, sí, pero esa impulsividad solía estar contenida por una conciencia clara de las consecuencias. Al menos hasta este punto. Había sido testigo del sufrimiento de su madre, del escrutinio constante sobre su padre y de las expectativas que pesaban sobre cada uno de sus gestos. Sin embargo, entonces apareció Meghan, una mujer ajena a los muros del palacio, proveniente de un mundo regido por otras reglas: Hollywood, los medios y el dinero. De pronto el príncipe estaba dispuesto a asumir riesgos que jamás había contemplado. ¿Qué significa ponerlo todo en juego por amor? ¿Y en qué momento la confianza se transforma en fe ciega? No pasó mucho tiempo antes de que Harry quedara atrapado en la órbita de Meghan. Sus primeros encuentros, aunque breves, fueron intensos. Quienes conocieron las etapas iniciales de su relación hablan de una atracción casi magnética, pero también de corrientes subterráneas que el público no percibió de inmediato. Susurros sobre relaciones pasadas, dudas acerca de sus intenciones y especulaciones sobre sus círculos sociales empezaron a circular discretamente. Mientras los tabloides celebraban su química, pocos se hacían la pregunta crucial que Harry debía plantearse: ¿la conozco lo suficiente como para confiar plenamente? ¿O estoy enamorándome de una imagen cuidadosamente construida para mí y para el mundo? La vida de Meghan antes del palacio no estaba oculta, pero sí fragmentada. Una sucesión de papeles en Hollywood, apariciones en eventos de alto perfil y vínculos con hombres influyentes dibujaban el perfil de alguien ambiciosa, segura de sí misma y hábil. Tom Inske, el periodista cuyas investigaciones más tarde encenderían debates globales, la describe como una mujer que se movía con soltura en círculos de élite, a veces asociada al mundo de los yates, alguien que sabía exactamente cómo manejar el poder y la atención. Para algunos eso suena a control absoluto de su destino. Para otros despierta preguntas incómodas.
y para Harry, inmerso en un torbellino emocional, debió sentirse como entrar en una tormenta sin refugio. Imagina estar en su lugar. Un día eres un príncipe siguiendo normas escritas durante siglos con una vida coreografiada por la tradición y la expectativa. Al siguiente tomas una decisión que será analizada por millones. Una elección capaz de asegurar tu felicidad o de dañar tu reputación de forma irreversible. El amor para alguien como Harry nunca es un asunto privado. Cada risa, cada mirada y cada declaración se convierte en dominio público. Y lo que está en juego no es solo emocional, también es institucional, político y cultural. Puede sobrevivir el amor cuando el mundo insiste en examinar cada latido. Y esta Meghan. Mientras Harry lidiaba con las presiones de la vida real, ella no era ajena al escrutinio. Hollywood ya la había entrenado para manejar el foco mediático, la construcción de imagen y los juegos de poder sutiles que acompañan a la fama. Comprendía las cámaras, la percepción y la narrativa, habilidades que más tarde chocarían de forma profunda con los protocolos del palacio. Para algunos dentro del entorno real eso la convertía en la pareja ideal, inteligente, adaptable y experta en medios. Para otros la hacía impredecible, incluso potencialmente peligrosa en un contexto monárquico. ¿Quién podía prever realmente cómo se desarrollaría esta mezcla de amor, ambición y exposición pública? Los primeros días de su relación fueron en esencia un ejercicio constante de equilibrio. Harry intentaba conciliar lo que sentía con el peso de sus obligaciones. Meghan, por su parte, se adentraba en un universo completamente distinto al de los sets de Hollywood y las alfombras rojas. Y el mundo, como siempre, observaba sin parpadear. Cada escena, cada salida, cada instante captado por una cámara era registrado, desmenuzado y convertido en titular. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, detrás de las sonrisas y las manos entrelazadas, se acumulaban tensiones, dudas y preguntas que nadie pronunciaba en voz alta. Se decía que Harry recibió advertencias de amigos y familiares sobre la rapidez con la que avanzaba, sobre los riesgos de no comprender del todo el pasado que Meghan traía consigo. Aún así siguió adelante, impulsado por el deseo, la curiosidad y quizá por la convicción de que el amor auténtico exige un acto de fe. Aquí es donde la tensión empieza a crecer, porque lo que el público no veía o prefería ignorar era la complejidad real del pasado de Meghan. Investigaciones posteriores de INSC sacarían a la luz vínculos, relaciones sociales y experiencias que sugerían una vida rozando los límites del privilegio, donde la influencia, el carisma y la habilidad para moverse en círculos exclusivos se entrelazaban de formas difíciles de entender para un observador externo. Para Harry ese magnetismo resultaba irresistible. Para el resto del mundo las posibles consecuencias eran enormes. Y la pregunta que flotaba sobre cada momento inicial de su relación era inevitable. ¿El amor lo estaba cegando frente a lo que se ocultaba bajo la superficie, o estaba eligiendo conscientemente, plenamente consciente de los riesgos y dispuesto a asumir las consecuencias? Detengámonos un instante en el lado humano del dilema de Harry. A menudo se olvida que la realeza, pese al ceremonial y la pompa, sigue siendo humana. Harry sentía alegría, vulnerabilidad, miedo y pasión como cualquiera, solo que amplificados por la luz implacable del escrutinio público. Debía equilibrar la felicidad que encontraba junto a Meghan con las advertencias, los rumores y las suposiciones calculadas sobre su pasado. Cada decisión se convertía en una negociación constante, no solo con su corazón sino con la historia, la familia y la percepción global. ¿Cuánto puede cargar una sola persona? Y cuando siglos de expectativas chocan con la intensidad del amor moderno, ¿quién sale vencedor? A medida que la relación avanzaba, la presión se intensificaba. Fuentes cercanas a la realeza notaron un cambio sutil en Harry, más reservado pero también más audaz en público. Defendía a Meghan con firmeza, aunque quienes lo conocían bien percibían destellos de duda y vacilación. Mientras tanto, Meghan, plenamente consciente de las fuerzas en juego, navegaba esa situación con una mezcla de encanto, estrategia y tal vez ambición personal. El escenario estaba preparado para el choque inevitable entre dos mundos: el deber real frente al deseo individual, la tradición centenaria frente a la cultura contemporánea de la celebridad, y ninguno podía escapar del otro. Cuando el público empezó a comprender la verdadera profundidad de su vínculo, Harry ya había tomado decisiones difíciles de revertir. Cada cita, cada aparición pública, cada entrevista lo adentraba más en un territorio cargado de consecuencias que quizá aún no alcanzaba a dimensionar por completo. Los medios, siempre ávidos de controversia, comenzaron a fijarse en matices sutiles, diferencias de estilo, de tono, de gestos y actitudes que sugerían tensiones bajo la fachada impecable. La especulación se disparó,
Y aún así, en medio del torbellino, Harry y Meghan avanzaron decididos o tal vez arrastrados por una sensación de inevitabilidad, convencidos de que el amor exige valentía incluso frente a riesgos monumentales. Pero aquí es donde arranca el verdadero drama, porque cuanto más profunda se volvía la relación, más intenso era el escrutinio. Tom Ince y otros periodistas de investigación empezaron a unir puntos que muchos habían pasado por alto o descartado. El pasado de Meghan, incluidas sus relaciones con hombres adinerados, su vida social y la narrativa de los yates, comenzó a circular con mayor fuerza. Acusaciones, insinuaciones y datos reportados se mezclaron para formar un retrato tan fascinante como inquietante. Para Harry, aquello dejó de ser abstracto. Las decisiones que tomara a partir de ese momento definirían no solo su vida amorosa, sino también su legado, sus vínculos familiares y la imagen pública de la propia monarquía. Así se llegó al punto crítico. Harry estaba ante una encrucijada. Su corazón le pedía confiar, lanzarse a abrazar ese amor sin reservas. Su sentido del deber, en cambio, clamaba cautela, responsabilidad y prudencia. Y Meghan, segura de sí misma, consciente y estratégica, avanzaba entre sus propias ambiciones, deseos y su pasado, poniendo a prueba cada límite de la confianza, la paciencia y el juicio. ¿Podría Harry reconciliar fuerzas tan opuestas? ¿Existía una decisión capaz de preservar al mismo tiempo el amor y el legado? ¿O ese momento ya había quedado atrás, con las consecuencias avanzando, silenciosas pero inevitables? La tensión, los riesgos y las contradicciones confluyen precisamente en este punto. Harry, príncipe, figura pública y hombre cuya vida ha sido observada desde el nacimiento, toma decisiones destinadas a resonar más allá de su tiempo. Meghan, una mujer carismática, inteligente y ambiciosa, carga con un pasado que de pronto se vuelve visible, diseccionado y polémico. Y el mundo entero observa, especula y debate. Cada sonrisa, cada gesto ante las cámaras, cada frase cuidadosamente elegida se transforma en pista escenal, en posible escándalo. La pregunta inevitable es cuánto puede resistir el amor cuando chocan la historia, los medios y la complejidad humana. Sin embargo, el instante más decisivo, la elección que lo definiría todo, aún no había llegado. Nadie, ni siquiera los analistas más perspicaces, podía anticipar cómo se desarrollaría. Un solo movimiento, una decisión, un salto de fe desencadenaría una reacción en cadena capaz de cambiar para siempre la vida de los involucrados y de capturar la atención de millones en todo el mundo. Y ahí es exactamente donde la historia continúa. Mucho antes de la corona, de las cámaras y de las declaraciones públicas de amor, Meghan Markle llevaba una vida muy distante de palacios, alfombras rojas y protocolos reales. Hoy resulta fácil imaginarla segura, pulida, casi perfecta, pero la realidad de su infancia y juventud fue bastante más compleja, matizada y en ciertos aspectos controvertida de lo que suele asumirse. ¿Qué tipo de mujer logra cautivar a un príncipe, desafiar siglos de tradición y moverse con aparente soltura tanto en Hollywood como en la realeza? Para comprender las fuerzas que moldearon a Meghan es necesario retirar capas, algunas visibles, otras ocultas y varias que solo salieron a la luz gracias a periodistas de investigación como Tom Ince. Meghan no nació en la realeza. Creció en Los Ángeles, una ciudad impulsada por la ambición, la visibilidad y la oportunidad. Su madre, Doria Ragland, fue un ancla de equilibrio frente a un entorno obsesionado con la imagen y la influencia. Aunque relativamente privada, su infancia estuvo marcada tanto por privilegios como por desafíos. Asistió a colegios privados, destacó académicamente y mostró una determinación por triunfar que más tarde se convertiría en uno de sus rasgos distintivos. Al mismo tiempo, aprendió pronto a moverse socialmente, una habilidad que resultaría crucial primero en Hollywood y después en los círculos reales. Hollywood es un universo gobernado por la percepción. Cada aparición, cada interacción y cada sonrisa cuentan. Para Meghan, los papeles como actriz y la exposición mediática no fueron simples escalones profesionales, sino lecciones prácticas sobre influencia e imagen. Aprendió a leer ambientes, a proyectar seguridad y a convertir la atención en oportunidad. Pero ese mundo también convierte las relaciones en moneda de cambio. Los reportes de Ince y otros investigadores señalan que incluso en sus primeros años como adulta, Meghan se movía en entornos de riqueza y privilegio, tejiendo conexiones que más tarde podrían rendir frutos inesperados. Para algunos eso era simple y legítimo networking. Para otros dibujaba el retrato de una mujer consciente del poder del encanto, la influencia y la estrategia y dispuesta a emplearlos. Es precisamente este componente social de su pasado el que genera mayor controversia.
Según Tom Insk, antes de conocer a Harry, Meghan mantenía amistades y vínculos con hombres influyentes y acaudalados, algunos más que contactos ocasionales. Fiestas en yates, eventos exclusivos y la dinámica de círculos elitistas aparecen de forma recurrente en los relatos sobre su juventud. Eran espacios donde la apariencia, el carisma y las interacciones estratégicas podían acelerar una trayectoria social. Para periodistas, historiadores u observadores de la realeza, esto abre interrogantes inevitables. ¿Hasta qué punto Meghan estaba aprovechando oportunidades y hasta qué punto cultivaba relaciones guiada por la ambición personal? Y más adelante, ¿cómo habría de interpretar todo esto Harry, el hombre que terminaría enamorándose profundamente de ella? ¿Qué significaba todo esto cuando se colocaba frente a su sentido del deber y a la vigilancia constante del ojo público? La trayectoria de Meghan en Hollywood también fue decisiva en la construcción de su identidad. Papeles menores, apariciones de alto perfil y su activismo en temas sociales contribuyeron a forjar una imagen de inteligencia, sensibilidad y sofisticación. Sin embargo, lejos de las cámaras, Meghan estaba aprendiendo algo igual de valioso: cómo administrar la percepción, cómo narrar su propia historia y cómo posicionarse en espacios dominados por la competencia y el escrutinio. Esas lecciones le resultarían útiles más adelante, aunque también la convertirían en un blanco constante de críticas una vez que ingresó al entorno real. ¿Era una estratega hábil, una comunicadora experta o alguien más calculadora de lo que el público estaba dispuesto a aceptar? La respuesta no es sencilla y ahí es donde empieza el verdadero interés. También está el factor de la oportunidad. La vida de Meghan antes de Harry estuvo marcada por episodios que, vistos en retrospectiva, parecían anticipar su camino futuro. Viajes internacionales, acceso a eventos exclusivos y trato con personas de gran poder económico no fueron simples privilegios ocasionales. Fueron ventanas a un mundo de influencia al que pocos jóvenes tienen acceso. Algunas de esas interacciones han sido descritas como coquetas sociales o incluso íntimas. Aunque las fronteras son difusas y a menudo exageradas, los reportes de investigación subrayan que esos vínculos importan porque le permitieron comprender dinámicas de poder, acceder a círculos influyentes y dominar el uso del capital social, habilidades que más tarde chocarían con el universo real de formas tan sutiles como explosivas. Conviene detenerse un momento en estas contradicciones. El pasado de Meghan es al mismo tiempo convencional e inusual. Por un lado, siguió una carrera profesional, se formó académicamente y se comprometió con causas públicas acordes a los relatos modernos de empoderamiento. Por otro, las decisiones sociales y personales señaladas por investigaciones periodísticas sugieren una disposición a aprovechar oportunidades de élite, a moverse entre influencias y quizá a capitalizar relaciones de un modo que incomoda a ciertos observadores. Para Harry, esas tensiones pudieron pasar desapercibidas al inicio, eclipsadas por el encanto, el carisma y la intensidad emocional del enamoramiento. Para historiadores, periodistas y un público fascinado por la realeza, en cambio, resultan profundamente relevantes. Y aún así, incluso cuando el pasado de Meghan despierta interrogantes, es fundamental reconocer su fortaleza. Hollywood no es un entorno indulgente. Las mujeres, y en especial las mujeres racializadas, enfrentan una presión constante, juicios implacables y críticas permanentes. Meghan atravesó ese escenario con inteligencia y compostura, acumulando experiencia y perspectiva. Aprendió a construir una imagen pública, a valorar las alianzas estratégicas y a entender que la percepción puede ser tan poderosa como la realidad misma. Esas herramientas moldearon después su relación con Harry, su trato con los medios y su interacción con el palacio, preparándola para sobrevivir y, según algunos, prosperar en un ambiente que estaba a punto de ponerla a prueba como nunca antes. Cuando Meghan y Harry se conocieron, ella ya había forjado una vida intensa en experiencias, compleja en lo social y cargada de contrastes. Era elocuente, ambiciosa, carismática y experta en medios. Comprendía la influencia y el impacto de la visibilidad. Pero también arrastraba un pasado de vínculos y vivencias que, de salir plenamente a la luz, podían resultar polémicos, divisivos o malinterpretados. Y es precisamente ahí donde la historia adquiere un carácter verdaderamente explosivo. Porque Harry, impulsado por la emoción, la atracción y quizá por el deseo de escapar de sus propias sombras, se adentró en ese mundo consciente o tal vez no del todo de las posibles consecuencias. Los primeros momentos de su relación fueron intensos, casi eléctricos. En público, las apariciones transmitían química, admiración mutua y una sensación de destino inevitable. Sin embargo, lejos de las cámaras, amigos y personas cercanas aseguran que ya se percibían tensiones, preguntas sin respuesta y advertencias discretas.
No vayas tan rápido, aconsejaban algunos. Conoce bien su pasado, murmuraban otros. Harry, cada vez más cautivado y protector, parecía ignorar esas señales. Estaba dispuesto a enfrentarse a la prensa, desafiar al palacio y romper con las expectativas por la mujer que había elegido. Y Meghan, plenamente consciente de la magnitud de la atención, trazaba su propio camino, equilibrando encanto, estrategia y ambición de una forma que pocos podían anticipar. Esa fricción constante entre pasado y presente, entre deseo personal y deber público, es lo que vuelve su historia tan absorbente. La vida de Meghan antes de la realeza no es un simple telón de fondo, sino una lente clave para entender las decisiones, los riesgos y las controversias que vendrían después. Por eso los reportes de Tom Ince resultan tan influyentes, exponen una realidad que contrasta con la narrativa de cuento de hadas difundida públicamente. Para Harry el desafío no era solo emocional sino existencial. ¿Cómo conciliar el amor con el legado, el impulso con la responsabilidad? Lo que fue con lo que es. Al observar a Meghan antes de la corona se vuelve evidente que cada etapa de su vida, su formación, su carrera, sus vínculos sociales y afectivos, fue preparando el terreno para lo que estaba por venir. Ella sabía moverse bajo presión, entendía el poder de la imagen y la influencia. Pero ese pasado también arrastraba riesgos, conexiones, rumores y experiencias que en el contexto equivocado podían volverse armas contra ella y por extensión contra Harry. La respuesta cuando Lega sacude incluso a quienes crean conocer la historia. Hay un capítulo del pasado de Meghan que incluso muchos de sus defensores evitan abordar abiertamente, un aspecto que explica tanto su seguridad personal como la tormenta de controversias que la siguió hasta el palacio. El mundo la conoce como princesa duquesa, esposa de un príncipe. Pero antes de todo eso, según investigaciones periodísticas, fue una chica de yate, alguien que se movía en círculos exclusivos donde la riqueza, la influencia y la visibilidad se entrelazan de maneras difíciles de imaginar para la mayoría. En ese entorno se forjaron tanto su atractivo como el escrutinio que más tarde enfrentaría. Imagínese un estilo de vida marcado por el privilegio y la puesta en escena, yates relucientes anclados en puertos impecables, copas en la mano, conversaciones cargadas de ambición y coqueteo. Eran espacios donde el encanto abría puertas y las conexiones podían moldear futuros. La presencia de Meghan en esos círculos no fue casual. De acuerdo con Ince, ella actuaba con estrategia, consciente de las oportunidades a su alrededor y segura de su capacidad para aprovecharlas. Para algunos observadores simplemente participaba de la vida social de élite. Para otros cultivaba activamente relaciones con hombres poderosos y adinerados, lo que más tarde despertaría atención, sospechas y especulación. La narrativa de los yates no se centra en el juicio moral sino en el contexto. Estos ambientes deslumbrantes en apariencia son también complejos sistemas de poder. Una mirada, una charla, un vínculo pueden tener efectos que trascienden el momento. Meghan, con su inteligencia, carisma y aguda lectura social, se desplazaba por esos espacios con intención y soltura. Los informes sugieren que esta etapa le proporcionó herramientas clave: percepción, persuasión y navegación estratégica, cualidades que más tarde la convertirían tanto en una compañera extraordinaria como en un foco permanente de controversia. Los mismos rasgos que cautivaron a Harry serían los que encenderían debates, rumores y una atención mediática implacable. Y no se trataba solo de yates, sino de la combinación de dinero, visibilidad y exclusividad que definía ese capítulo de su vida. Meghan se relacionaba con personas influyentes en múltiples ámbitos: entretenimiento, finanzas, filantropía. Las conexiones que surgían allí podían ser efímeras pero también decisivas. Algunas relaciones eran puramente sociales. Otras cruzaban límites difusos, dejando espacio para interpretaciones y conjeturas. Para un periodista como Ince, estos vínculos ofrecen una clave esencial para comprender la habilidad de Meghan para manejar la influencia, afirmar su autonomía y sostener una imagen alineada con sus ambiciones. Para Harry, esas mismas interacciones podían parecer deslumbrantes, emocionantes o incluso irrelevantes frente a la intensidad de su vínculo con ella. Aquí es clave reconocer las contradicciones. La vida de Meghan en yates, círculos exclusivos y entornos de gran riqueza podía interpretarse como oportunista, pero también revela adaptabilidad, inteligencia y una seguridad poco común. Aprendió desde temprano a gestionar la atención, a leer las dinámicas de poder y a colocarse en posiciones favorables. Habilidades que le servirían tanto en Hollywood como en su activismo y más tarde dentro del palacio.
Sin embargo, esas mismas capacidades introdujeron fricción porque en un mundo donde todo se observa con lupa, lo que unos ven como estrategia astuta, otros lo leen como manipulación. Y cuando se trata de realeza, la frontera entre percepción y realidad suele ser peligrosamente delgada. La historia de los yates también arroja luz sobre la relación de Meghan con el riesgo. Moverse en entornos de alta visibilidad y élite implica peligros constantes. Un gesto mal interpretado, un rumor, una confusión pueden dejar huellas duraderas. Su capacidad para navegar esos riesgos demuestra tanto valentía como conciencia situacional. Sabía presentarse, relacionarse con figuras influyentes y convertir encuentros aparentemente triviales en oportunidades. Pero ese mismo pasado estaba destinado a volverse un arma en su contra cuando pasó a ocupar el centro del escenario como pareja de Harry. Los rasgos que la hacían competente, segura y atractiva en círculos exclusivos fueron los que despertaron temor, sospechas y polémica en el contexto real. ¿Y por qué esto importa para Harry? Porque enamorarse no es solo amar a una persona, sino aceptar su historia, sus decisiones y su forma de ver el mundo. Cuando ese pasado se desarrolló en ambientes de alto riesgo, la confianza y la percepción pública se intensifican. Arrastrado por la emoción, Harry pudo subestimar el nivel de escrutinio que el pasado de Meghan atraería. Tal vez se centró en la mujer del presente y no en los relatos que su historia previa generaba. Pero el mundo rara vez concede indulgencia. Periodistas, historiadores y el público buscan inconsistencias, contradicciones y revelaciones. Para Harry, el choque entre pasado y presente llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Desde el punto de vista psicológico, la dinámica es compleja. La experiencia de Meghan como figura social estratégica la había entrenado en influencia, manejo de la atención y autopresentación. Harry, criado entre normas rígidas pero con poca exposición a ese tipo de maniobras sociales de élite, se enfrentó a una curva de aprendizaje cargada de emoción e intensidad. Sus universos colisionaron de una forma tan fascinante como peligrosa y a la larga transformadora. Cada gesto, cada decisión, cada interacción dejó de ser solo personal para convertirse en una negociación entre historia, percepción y amor. Aquí es donde el drama se intensifica, porque las estrategias que empoderaron a Meghan también generaron sospechas y riesgos. Este periodo ayuda a entender por qué la atención mediática sobre ella fue tan feroz. A diferencia de consortes reales tradicionales que llegan con protocolos claros, Meghan traía consigo una historia parcialmente visible y a la vez enigmática. Sus vínculos con hombres adinerados, ambientes exclusivos y eventos de alto perfil ofrecieron un terreno fértil para el escrutinio, la especulación y el sensacionalismo. La prensa no se limitó a describir sus actos, los interpretó a través de un filtro de rumores, expectativas sociales y prejuicios de género. Y Harry, profundamente comprometido y protector, se vio defendiendo a alguien cuyo pasado ya formaba parte del debate global. Aún así, pese a las controversias, los murmullos y las conjeturas, la experiencia de Meghan le proporcionó herramientas que Harry necesitaba con urgencia. Él la comprendía, la óptica pública, la influencia y la construcción de relatos. Sabía sostener la presión con elegancia, transformar el escrutinio en ventaja y mantener la calma ante una curiosidad pública implacable. En muchos sentidos eso la convertía en una pareja ideal para alguien sometido a una vigilancia familiar y mediática tan intensa como la de Harry. Pero también hacía de su relación una danza compleja: pasión y estrategia, amor y cálculo, riesgo y recompensa. La tensión de este capítulo se vuelve aún más clara cuando se consideran las implicaciones que tuvo para las decisiones de Harry, decisiones que ya no podían separarse de ese delicado equilibrio. Cada decisión que él tomaba, desde las apariciones públicas hasta las conversaciones más íntimas, empezó a pasar inevitablemente por el filtro del pasado de Meghan. Era posible separar por completo a la mujer que amaba del relato construido alrededor de su historia. Podía confiar en ella sin reservas mientras se movía dentro de una institución basada en el secreto, la tradición y una vigilancia constante. Y quizá lo más delicado, era capaz de proteger al mismo tiempo su relación y a la monarquía cuando ambos mundos chocaban de formas imprevisibles. Aquí aparece el verdadero punto de inflexión, el giro que impulsa toda la narrativa. El pasado de Meghan, con su vida social en círculos exclusivos y la imagen asociada al mundo de los yates, no es un simple antecedente anecdótico. Es el prisma a través del cual deben interpretarse cada decisión, cada riesgo y cada elección posterior. La decisión fatal de Harry, esa que dominaría titulares, alimentaría debates y marcaría legados, estuvo moldeada en parte por el atractivo, la complejidad y las contradicciones de la mujer de la que se enamoró.
¿Qué ocurre cuando un príncipe se entrega a alguien cuyo pasado es a la vez una fortaleza y un detonante de controversia? ¿Cómo sobrevive el amor cuando historia, percepción pública y ambición se entrelazan de manera tan estrecha y sobre todo? ¿Cuál fue el momento exacto que puso a prueba el juicio, la lealtad y los instintos de Harry de una forma que sacudiría al mundo? El encuentro que lo cambió todo fue al menos en apariencia informal. Amigos en común organizaron una reunión discreta, un evento de bajo perfil que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero para Harry nada en ese instante resultó ordinario. Dicen que la notó de inmediato su forma de moverse, la seguridad en su postura, la calidez natural de su sonrisa. Había una energía difícil de explicar, una atracción que iba más allá de lo físico, una mezcla de curiosidad, fascinación y reconocimiento mutuo. Meghan por su parte también era plenamente consciente del peso del momento. Sabía lo que significaba compartir espacio con alguien de la posición de Harry y aún así se desenvolvió con elegancia, carisma e inteligencia como si aquel instante hubiera sido ensayado durante años. Lo que hace tan singular ese primer encuentro no es solo la química evidente sino el momento vital en el que ocurrió. Harry estaba inmerso en una existencia marcada por la pérdida, la presión de las expectativas y la exposición pública constante. Meghan apareció con una seguridad y una visión del mundo que al mismo tiempo lo seducían y lo desafiaban. Era la tormenta perfecta, dos personas de universos radicalmente distintos, cada una cargando sus propias experiencias, inseguridades y ambiciones, enfrentándose a una conexión intensa bajo la luz inevitable del escrutinio global. La pregunta era inmediata y contundente: ¿puede un amor nacido en esas circunstancias resistir el peso de la historia, las expectativas y la mirada pública? Quienes observaron los primeros pasos de su relación relatan señales sutiles de compatibilidad pero también de tensión. Risas compartidas, conversaciones profundas, una sensación de comodidad mezclada con curiosidad. Todo apuntaba a una conexión rápida y poderosa. Sin embargo, también existían advertencias silenciosas, murmullos y pequeñas señales de complejidades ocultas. El pasado de Meghan, su habilidad para moverse socialmente, su capacidad de seducir e influir arrastraron a Harry hacia una dinámica tan emocionante como embriagadora y quizás sin que él lo comprendiera del todo potencialmente peligrosa. La situación se volvió aún más compleja cuando lo privado chocó de frente con lo público. A medida que el vínculo se fortalecía, los medios comenzaron a especular. Los tabloides susurraban, las redes sociales amplificaban cada gesto y cada sonrisa. Amigos y familiares, según se cuenta, ofrecían consejos, algunos prudentes, otros de apoyo. Pero Harry ya estaba emocionalmente comprometido. Estaba cautivado, profundamente involucrado y cada vez más dispuesto a desafiar la tradición y las expectativas por la mujer que había conocido. Seguir adelante con Meghan implicaba riesgos evidentes, pero para él la intensidad del sentimiento eclipsaba cualquier cautela. También es clave analizar el papel de Meghan en esta etapa. No fue una figura pasiva. Su inteligencia, su seguridad y su comprensión de las dinámicas sociales le permitieron moverse con estrategia durante el inicio del romance. Cada interacción, cada risa compartida, cada conversación formaba parte de una danza delicada, un equilibrio entre atracción genuina y conciencia de las consecuencias. En ese juego de miradas y decisiones ambos avanzaban hacia un territorio del que ya no sería fácil regresar. Los reportes de InScript sugieren que Meghan comprendía con claridad no solo lo que estaba en juego a nivel personal, sino también las consecuencias públicas e institucionales. Sus experiencias previas la habían preparado casi como un entrenamiento previo para desenvolverse con eficacia en entornos de alta presión y máxima visibilidad. Harry, en cambio, impulsado por la emoción, se adentraba en un territorio desconocido sin dimensionar por completo lo que estaba por venir. Aún así, la química entre ambos era incuestionable. Testigos relataron instantes de risas compartidas, afinidad intelectual y una intimidad emocional que fluía con naturalidad pero al mismo tiempo resultaba electrizante. Para Harry aquella conexión no se parecía a nada vivido antes, fue inmediata, visceral y profundamente transformadora. Sin embargo, toda transformación tiene un costo y a medida que el vínculo se fortalecía también lo hacían los riesgos. Cada decisión, desde apariciones públicas hasta encuentros privados, adquiría un peso que trascendía lo personal y alcanzaba a la monarquía en su conjunto. Allí comenzó a intensificarse la tensión porque el amor deja de ser privado cuando uno de los dos es un príncipe y cada gesto se amplifica hasta el extremo.
Las primeras etapas de su relación estuvieron marcadas por una combinación de secreto extremo y exposición cuidadosamente calculada. Harry se mostró ferozmente protector, consciente de que la mirada pública podía distorsionar o incluso convertir en arma el detalle más insignificante. Meghan, habituada al escrutinio pero también experta en manejar percepciones, sabía perfectamente que ambos avanzaban por una cuerda floja. Se trataba de un equilibrio frágil, alimentar una relación naciente mientras se enfrentaban a la atención global, la especulación mediática y las expectativas institucionales. Y aún así, pese a todas las dificultades, continuaron adelante arrastrados por una fuerza irresistible que ni la tradición ni la vigilancia constante lograban contener. Pero allí se encontraba el punto crítico: las mismas cualidades que habían atraído a Harry, la inteligencia, el carisma, la habilidad social y la independencia de Meghan, introducían también un elemento de riesgo. Según Inscript, el pasado de Meghan, incluidas sus relaciones en círculos sociales y de élite, acabaría cruzándose con la relación de formas que intensificaron tanto el escrutinio público como las tensiones internas dentro de la familia. La pregunta que planeaba sobre cada paso era directa y perturbadora. ¿Podía sobrevivir el amor cuando cada decisión estaba bajo asedio, cada gesto era interpretado y cada secreto podía quedar expuesto? Con el fortalecimiento del vínculo, lo inevitable ocurrió. Comenzaron las apariciones públicas, surgieron coberturas mediáticas sutiles y los rumores empezaron a circular. Amigos expresaron preocupación, asesores reales señalaron riesgos de protocolo y entre bastidores se escucharon advertencias en voz baja. Pero Harry, ya dominado por la emoción, estaba decidido. Continuar fue una elección consciente, apasionada y para algunos temeraria. El príncipe se implicó por completo emocional, personal y públicamente, mientras que Meghan, plenamente consciente de lo que estaba en juego, avanzó con una lucidez estratégica que reforzó su unión y al mismo tiempo aumentó la tensión que la rodeaba. Esta etapa sentó las bases de la decisión fatal que más tarde acapararía titulares, porque conocer a Meghan no fue solo un episodio romántico, marcó el inicio de una cadena de elecciones que pondrían a prueba el juicio, la lealtad y la resistencia de Harry como nunca antes. Cada sonrisa, cada aparición pública y cada encuentro privado se convirtió en un ladrillo más en el camino hacia una decisión que, según algunos, lo cambió todo. El mundo, cautivado por la narrativa, aún no percibía la magnitud de lo que se estaba gestando tras los muros del palacio y en la intimidad de la pareja. Todo comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible, lejos de cámaras y flashes. Harry lidiaba con preguntas que ningún príncipe había tenido que enfrentar de esa forma. Podía confiar plenamente en Meghan, comprendía realmente su pasado. Era capaz de reconciliar a la mujer que amaba con las historias que circulaban sobre él, a los susurros sobre sus vínculos, su vida en Hollywood y sus presuntas relaciones con hombres poderosos pesaban en su mente. Y por encima de todo surgía la duda crucial: ¿podría tomar una decisión que protegiera tanto su corazón como la institución que representaba? Para Harry, las apuestas no podían ser más altas. Cada elección era un acto de equilibrio extremo entre deseo personal y deber, entre lealtad y consecuencia. Amigos y asesores, según se dice, le advirtieron: avanza con cautela, comprende las implicaciones, piensa más allá del impulso inmediato. Pero la pasión rara vez se somete a la prudencia. La atracción emocional, el encanto de Meghan y la intensidad de su conexión hacían casi imposible la reflexión pausada. En su mente, la única salida parecía ser el compromiso absoluto, la defensa y la protección a cualquier costo. Una decisión que en el corto plazo parecía la correcta, pero que arrastraría consecuencias que ni el amor más profundo podría borrar. La encrucijada a la que se enfrentaba Harry no era únicamente emocional. Tenía un peso existencial. Al comprometerse plenamente con Meghan, se adentraba en una vida donde las fronteras entre el afecto personal y la responsabilidad pública se desdibujaban peligrosamente. Elegía a una compañera cuyo pasado, según señalaron periodistas como Tominsk, podía ser utilizado como arma por los medios, malinterpretado por la opinión pública y sometido al escrutinio constante de la misma institución a la que él había jurado lealtad. Aún así avanzó sin detenerse, quizá convencido de que el amor en su forma más pura sería capaz de resistir cualquier tormenta. O tal vez creyendo que él mismo podría sortearla mejor que nadie, impulsado por la pasión, la fidelidad y una determinación inquebrantable. Y es allí donde aparece el componente fatal de su elección. No fue fatal por provocar un desastre inmediato, sino por el efecto acumulativo de sus consecuencias: el desgaste a largo plazo, la exposición constante, la vorágine mediática y las tensiones familiares.
Al abrazar a Meghan sin reservas ni dudas, Harry abrió la puerta a una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su vida privada sino también a la monarquía en su conjunto. Su corazón había hablado y pronto el mundo conocería el precio de seguirlo. Los días iniciales tras esa decisión resultaron tan embriagadores como inestables. Las apariciones públicas junto a Meghan eran celebradas por su encanto y su evidente química, pero al mismo tiempo, los medios comenzaron a profundizar reconstruyendo relatos sobre su pasado, sus relaciones y sus vínculos sociales. Las redes sociales estalaron en especulaciones, elogios y críticas, mientras dentro del palacio los murmullos de preocupación se intensificaban. Asesores familiares y amigos cercanos, según se comentaba, cuestionaban la rapidez del romance, la intensidad del apego y las posibles repercusiones de asumir un compromiso total sin haber sopesado todas las consecuencias. Sin embargo, Harry, firme y emocionalmente entregado, no cedió. Defendió a Meghan en cada circunstancia, en público y en privado, dejando claro que su vínculo no estaba sujeto a negociación. Para algunos esa actitud reflejaba valentía, lealtad y amor incondicional. Para otros, en cambio, era una muestra de imprudencia, una disposición a ignorar la cautela y el protocolo en favor del impulso emocional. Con el paso del tiempo se hizo evidente que aquella elección, la de abrazar a Meghan pese a las señales de alerta, marcaría el rumbo definitivo de sus vidas. Si se analizan las dinámicas psicológicas en juego, el panorama se vuelve aún más complejo. La infancia de Harry, sus experiencias de pérdida y una vida entera bajo el escrutinio público alimentaron un delicado equilibrio interno. Por un lado, anhelaba amor, autonomía y una vía de escape frente a las rígidas exigencias de la realeza. Por otro, era plenamente consciente de las consecuencias que podían derivarse de cualquier error, tanto a nivel personal como institucional. Comprometerse con Meghan no fue, por tanto, una simple decisión romántica. Fue una apuesta psicológica, una prueba de resistencia emocional y un desafío directo a siglos de tradición. Paralelamente, Meghan también realizaba sus propios cálculos. Su pasado, su comprensión del poder de la influencia y su habilidad para manejar a los medios le permitían anticipar el escrutinio, controlar percepciones y construir su narrativa de una forma que pocos podían lograr. Aún así, para Harry la cuestión no era estratégica, se trataba de amor, de un sentimiento tan intenso que la cautela habitual y las dudas tradicionales parecían carecer de sentido. Eligió confiar, dar el salto y comprometerse. Pero la confianza, como el mundo pronto descubriría, conlleva riesgos y los actos de fe suelen desembocar en terrenos imprevisibles. Las consecuencias de esa decisión comenzaron a manifestarse casi de inmediato, aunque de forma sutil. La atención pública se intensificó, los rumores y las insinuaciones circularon con mayor fuerza y el relato mediático pasó de la simple curiosidad a un escrutinio constante. Cada acción compartida era interpretada bajo el prisma del escándalo. Cada sonrisa y cada gesto se analizaban en busca de significados ocultos. Dentro del palacio, las inquietudes sobre el protocolo, la imagen y las dinámicas familiares se hicieron cada vez más audibles, generando una tensión que ni Harry ni Meghan podían ignorar. Y sin embargo, pese a la presión creciente, la intensidad de su vínculo no hizo más que fortalecerse. Esto es en gran medida lo que vuelve tan intrigante y trascendental la decisión de Harry. Estuvo dispuesto a enfrentarse a un torbellino de desafíos, controversias y posibles repercusiones tanto personales como institucionales, porque el vínculo que sentía con Meghan superaba cualquier otra consideración. Al hacerlo, puso en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría definiendo la vida pública y privada de ambos y que con el tiempo desembocaría en las polémicas, renuncias y tormentas mediáticas que aún dominan los titulares años después. El carácter fatal de su elección no radica en un fracaso dramático e inmediato, sino en la acumulación progresiva de consecuencias, en el efecto dominó de priorizar la pasión por encima de la prudencia. Al comprometerse por completo con Meghan, abrió sin saberlo la puerta a una tormenta perfecta de escrutinio mediático, tensiones familiares y debate público. A partir de ese momento, cada decisión posterior, cada aparición pública y cada declaración serían interpretadas a través del prisma de ese primer salto de fe, y cuanto más avanzaban, más complejas, intensas e inevitables se volvían las repercusiones. La tensión entre Hollywood y el palacio va mucho más allá de una simple metáfora. Se trata de dos mundos regidos por normas completamente distintas. En Hollywood la percepción es moneda de cambio, la visibilidad equivale a poder y la influencia se construye a partir del relato y la imagen. Meghan dominaba ese entorno, sabía cómo destacar sin quedar atrapada, cómo moverse entre jerarquías sociales y cómo aprovechar las relaciones con precisión.
Cada interacción, cada sonrisa y cada apretón de manos tenía un significado incluso cuando parecía insignificante. Para un observador casual todo resultaba natural. Para Harry era fascinante, pero para la monarquía ese universo era ajeno, impredecible y potencialmente peligroso. El palacio en contraste funciona sobre la base de siglos de comportamiento codificado, protocolos rígidos y reglas no escritas. Cada decisión, cada aparición y cada mensaje público adquiere un peso que trasciende al individuo. Los miembros de la realeza no son solo personas, sino símbolos vivos de la historia, y cualquier desviación, por pequeña que sea, se analiza y debate sin descanso. Para Harry, adentrarse en ese entorno junto a Meghan significaba ingresar en un espacio donde los errores podían transformarse en crisis, donde el amor estaba bajo vigilancia constante y donde las decisiones privadas se convertían de inmediato en narrativa pública. El cruce de estos dos mundos generó fricción desde el primer momento. Las primeras apariciones públicas fueron una coreografía delicada. Meghan debía mostrarse adecuada, serena y respetuosa con la tradición, mientras Harry tenía que exhibir protección, apoyo y comprensión. Amigos y fuentes internas del palacio relataron episodios de tensión tanto sutiles como evidentes cuando los instintos hollywoodenses de Meghan chocaban con las expectativas reales. Algunos miembros de la corte encontraban desafiante su independencia y ciertos asesores advirtieron que su pasado, especialmente sus vínculos en círculos sociales de élite, podría ser examinado de maneras incómodas para la familia y la institución. Aún así, Harry se mantuvo firme, anteponiendo la lealtad personal a cualquier cautela externa. Al mismo tiempo, Meghan también navegaba esta colisión de universos. Comprendía la importancia de la imagen dentro de la realeza, pero no estaba acostumbrada a verse limitada por protocolos centenarios. Su determinación, seguridad y pensamiento estratégico, que eran virtudes en Hollywood dentro del palacio, a menudo se interpretaban como audacia e incluso como desafío. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, cada elección de vestuario o acción pública era analizada minuciosamente tanto por los medios como por observadores internos. Para algunos esas actitudes resultaban empoderadoras. Para otros representaban una ruptura de las normas tácitas de la institución. Y Harry, profundamente enamorado y protector, estaba decidido a respaldarla sin importar las consecuencias. El choque entre el amor personal y las exigencias institucionales comenzó a manifestarse de forma gradual cuando pequeños desacuerdos sobre protocolo, gestión mediática o apariciones públicas se transformaron en puntos de fricción cada vez más visibles. La determinación de Meghan por controlar su propia agenda, el mensaje público y sus proyectos benéficos chocaba directamente con el enfoque jerárquico y colectivo del palacio. Amigos y personas del entorno interno, según se comenta, intentaron actuar como mediadores, proponiendo fórmulas de compromiso o una adaptación progresiva. Sin embargo, Harry, profundamente unido a Meghan, comenzó a interpretar esas conversaciones desde la lealtad más que desde la cautela. Su implicación era total, estaba comprometido, era protector y se encontraba emocionalmente entregado. Esa postura acabaría convirtiéndose en una fuente de tensión no solo dentro de la pareja, sino también en el seno de la institución. A esta dinámica se sumó el poderoso engranaje mediático siempre habido de la narrativa de una figura externa ingresando en el círculo real. Titulares y rumores surgieron casi de inmediato, amplificando errores menores hasta convertirlos en controversias públicas. El pasado de Meghan en Hollywood fue analizado al detalle, sus relaciones sociales se convirtieron en objeto de especulación y su independencia pasó a interpretarse como desafío. Para Harry, defenderla se transformó en una tarea cotidiana. Cada declaración pública, cada intervención, cada aclaración o desmentido formaba parte de una estrategia constante para proteger tanto a Meghan como a la relación. Pero cuanto más se esforzaba en blindarla, mayor era la atención y el escrutinio, una paradoja que acabaría definiendo gran parte de su vida pública. La tensión aumentó cuando Meghan comenzó a integrarse de forma visible en las funciones reales. Las primeras apariciones conjuntas fueron elogiadas por su carisma y su evidente conexión, pero tras bastidores persistían las fricciones. Según diversas fuentes, el personal del palacio tenía dificultades para adaptarse a la forma de trabajar de Meghan, a su deseo de autonomía y a su empeño por modernizar ciertos enfoques. Algunos asesores alertaron sobre la percepción pública, advirtiendo a Harry que avanzar demasiado rápido hacia la independencia y la exposición podía generar una reacción adversa.
No obstante, el guiado por la emoción y la lealtad optó por priorizar el bienestar y la capacidad de decisión de Meghan por encima de compromisos más prudentes. Existía además un conflicto más profundo y sutil: la distancia entre la percepción y la realidad. La experiencia de Meghan en Hollywood le había enseñado a gestionar la imagen, moldear narrativas y moverse con soltura en entornos de influencia. El palacio, en cambio, carecía en gran medida de esa sofisticación mediática. Esta brecha dio lugar a malentendidos, tensiones y, para algunos observadores, a un terreno fértil para el escándalo. Cada elección, cada iniciativa y cada aparición pasaron a interpretarse no solo como decisiones personales, sino como posibles desafíos a tradiciones centenarias. Harry, consciente de las implicaciones pero impulsado por el amor, se vio obligado a realizar a diario un complejo equilibrio entre riesgo, lealtad y consecuencias. Con el tiempo, los efectos de esta colisión se hicieron más evidentes. Las relaciones familiares comenzaron a tensarse, el escrutinio mediático se intensificó y la opinión pública se polarizó de forma marcada. Aún así, Harry y Meghan continuaron adelante. Su vínculo se fortaleció frente a la adversidad, incluso cuando se volvía cada vez más complejo. Cada paso hacia adelante encerraba tanto promesas como peligros. La pasión que los había unido quedó entrelazada con la expectativa pública, la presión institucional y el peso de la historia misma. Las apuestas no eran teóricas, cada decisión tenía repercusiones que iban mucho más allá de lo personal. Cuando el amor se cruza con la tradición, sus ondas expansivas alcanzan a la familia, a la institución y a la sociedad. El compromiso de Harry con Meghan no implicaba solo defender a su pareja, sino también transitar una transformación profunda de las normas reales, cuestionar nociones de deber y redefinir ante el mundo qué significa amar con libertad dentro de una institución construida sobre la contención. La obsesión mediática con el pasado de Meghan en particular se volvió implacable. Reportajes de investigación comenzaron a hurgar en su trayectoria en Hollywood, en sus vínculos sociales y en sus relaciones con hombres adinerados. Los trabajos periodísticos de Tom Ince, entre otros, sacaron a relucir episodios como el llamado capítulo de las Yacht Girls, sus interacciones en círculos sociales de élite y escenas de glamour y sofisticación que, descontextualizadas, podían presentarse como señales de oportunismo o manipulación. De pronto, las mismas cualidades que habían atraído a Harry, su inteligencia, su carisma y su habilidad social, fueron reinterpretadas como pruebas de ambición desmedida o de una agenda cuidadosamente calculada. El relato empezó a transformarse de una historia de amor, pasó a convertirse en un escándalo, del romance a la intriga. Harry se encontró entonces en una situación completamente nueva. Aunque había crecido bajo la mirada constante del mundo y estaba acostumbrado a la atención pública, esto era distinto. Ya no se trataba solo de su propia vida, sino de un ataque directo a la mujer que amaba, en el que se analizaban minuciosamente cada sonrisa, cada decisión y cada episodio de su pasado. Amigos cercanos relataron que su actitud protectora rozó la obsesión, confrontaba a periodistas, defendía a Meghan tanto en público como en privado e intentaba resguardarla de una tormenta que parecía intensificarse con cada día que pasaba. Cada artículo, cada titular y cada tuit se convertían en un frente más de una guerra por el control del relato. Lo que hizo este vendaval particularmente explosivo fue la combinación entre la celebridad de Meghan y su vínculo con la realeza. Por un lado, ella contaba con fama, experiencia mediática y conocimiento sobre cómo manejar la atención pública. Por otro, la monarquía se sostenía sobre siglos de discreción, contención y comunicación estrictamente controlada. El cruce de estos dos universos generó una fricción profunda tanto a nivel público como personal. La seguridad y la independencia de Meghan, virtudes valoradas en Hollywood, fueron percibidas como disruptivas en el contexto real. A su vez, el instinto protector de Harry, unido a su compromiso absoluto con ella, intensificó las tensiones con el personal del palacio, los asesores e incluso con miembros de su propia familia. La situación se agravó aún más cuando comenzaron a circular rumores sobre las relaciones pasadas de Meghan. Algunos periodistas la retrataron como una escaladora social, una mujer hábil para moverse entre la riqueza y la influencia. Los tabloides especularon sobre fiestas en yates, círculos exclusivos y contactos con hombres poderosos. Hechos comprobados, medias verdades y simples insinuaciones se mezclaron hasta construir una narrativa diseñada para provocar indignación y desconfianza. Harry, enfurecido por esas insinuaciones, se vio obligado a defenderla una y otra vez mientras intentaba mantener la compostura que se esperaba de un príncipe. Era un equilibrio frágil, agotador y emocionalmente devastador.
Al mismo tiempo, Meghan enfrentaba sus propios desafíos. Aunque estaba habituada al escrutinio de Hollywood y contaba con herramientas para gestionar la percepción pública, el entorno del palacio era un escenario completamente distinto. Allí las tradiciones, las jerarquías y las expectativas colectivas limitaban su capacidad de reaccionar como lo habría hecho en otros contextos. Los aliados eran escasos y los críticos abundaban. Debía mantener la calma mientras los medios buscaban provocar una respuesta. Analizaban cada movimiento y cuestionaban constantemente sus intenciones. La presión de una observación permanente sumada a la obligación de ajustarse a las normas reales creó un clima que ponía a prueba a diario su fortaleza, su control emocional y su capacidad estratégica. Y aún así, pese a la presión creciente, Harry redobló su compromiso. Se negó a distanciarse públicamente o a aceptar un relato que marginara a Meghan. En su favor permaneció a su lado, desafiando tanto a los medios como a la tradición de una forma inédita para un miembro de la realeza de su generación. Sin embargo, cada gesto de defensa traía consigo consecuencias inevitables. Aquella situación atrajo críticas constantes, intensificó el escrutinio mediático y elevó la tensión dentro del palacio. Aliados murmuraban advertencias, amigos temían el agotamiento emocional, pero Harry parecía imperturbable, impulsado por la convicción de que amar implicaba lealtad, protección y valentía sin importar el precio. El impacto emocional de esta tormenta resulta imposible de exagerar. Informes procedentes de personas cercanas describían a una pareja acorralada, exhausta emocionalmente, observada sin tregua y obligada a moverse en un ecosistema mediático diseñado para provocar choques y alimentar conflictos. La combinación de una atención implacable con la rigidez estructural del palacio creó un auténtico ambiente de ola a presión. Cada decisión, cada aparición pública y cada conversación privada era examinada al detalle. Cada sonrisa, cada mirada y cada gesto interpretado como un desaire se convertía en material para la especulación y el juicio público. En medio de ese torbellino, un solo error podía escalar hasta convertirse en un escándalo de grandes proporciones. Esta vorágine también amplificó las contradicciones propias de la dinámica entre Harry y Meghan. La formación real de Harry le había inculcado respeto por el protocolo, autocontrol y aversión a la confrontación pública. La experiencia de Meghan en Hollywood, en cambio, le había enseñado que la visibilidad es poder, que la percepción puede gestionarse y que la imagen lo es todo. Ambos enfoques, válidos en sus respectivos mundos, chocaron bajo una presión extrema, generando fricciones, tensiones y en ocasiones conflictos abiertos. Observadores dentro del palacio señalaron episodios de frustración, malentendidos y desacuerdos. Aún así, el vínculo entre Harry y Meghan se mantuvo firme, aunque sometido una y otra vez al desgaste del foco mediático. Y no se trataba únicamente de la prensa sensacionalista. Comenzaron a surgir filtraciones desde el interior del palacio que alimentaron relatos de división, discrepancias y enfrentamientos. Aspectos como la independencia de Meghan, su deseo de tener mayor control sobre proyectos benéficos y su habilidad para manejar los medios fueron reinterpretados como actos de insubordinación. Harry, protector y enfurecido por lo que consideraba tergiversaciones, se vio obligado a lidiar no solo con la presión externa sino también con la compleja política interna de la institución. Cada defensa pública de Meghan y cada intento de corregir la narrativa aumentaban las apuestas y volvían más frágil la posición de la pareja. La tormenta no se limitaba a los titulares, también se gestaba dentro de los propios muros del palacio. Las tensiones familiares que durante años habían permanecido latentes comenzaron a estalar. Lo que al principio fueron susurros y advertencias corteses se transformó en confrontaciones directas, conversaciones cargadas de reproches y maniobras sutiles para ejercer influencia. La decisión de Harry de comprometerse plenamente con Meghan no fue solo un acto de lealtad personal. Desencadenó un efecto dominó que alcanzó a cada rincón de su familia, cuestionando siglos de tradición, jerarquía y expectativas. Al inicio estos roces fueron casi imperceptibles. Miembros de la corte y asistentes notaron un cambio en el tono de las conversaciones. Los desacuerdos menores sobre protocolo, agendas y gestión mediática se hicieron más frecuentes. Familiares preocupados por la imagen pública ofrecían consejos que Harry a veces aceptaba y otras rechazaba. Surgieron recordatorios discretos sobre la reputación de la monarquía, advertencias privadas sobre el riesgo de escándalos y críticas veladas respecto a la influencia de Meghan. Y a pesar de todo, Harry se mantuvo firme, protector a la defensiva y cada vez más frustrado con cualquiera que pusiera en duda sus decisiones o cuestionara su compromiso.
donar a su compromiso, donar a su compromiso, donar a su compromiso, donar a su compromiso, donar a su compromiso,